Nos ponemos un poquito serios. Tema serio. Doloroso. Y doloroso. Nos ponemos un poquito serios para ver lo siguiente. El tema lo va a tomar acá Silvana. Vamos todos juntos igual. Vamos todos juntos. Bueno, pero lo que quería contar a manera técnica es que el video que vamos a ver va a estar sin sonido. Por una cuestión de que no había nada interesante en el ruido, era solamente el agite de la gente ahí. Bueno, lamentablemente supimos que fue triple femicidio, el de Morena Berry, de 20 años, Brenda del Castillo, de 20 años también, y Lara Morena Gutiérrez, de 15 años, quienes estaban desaparecidas desde el viernes pasado. Lamentablemente fueron hallados sus cuerpos en una vivienda que marcaba el lugar, señalaba que era la última ubicación, el último dato que tenía su celular. Estaban ahí en una casa en Florencio Varela. Fueron halladas y se movilizaron muchas organizaciones en diferentes ciudades de diferentes provincias en Argentina, acá en nuestro país, en repudio de este triple femicidio. Cientos de personas de diversas organizaciones marcharon para pedir justicia, y quienes impulsaron esta manifestación fue la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina. Tuve oportunidad de estar en un congreso de ellas acá, se hizo en ATE, acá, cuando se consiguió la matrícula nacional, e inclusive hicimos toda una campaña de blanqueo donde pudieron tener cuentas bancarias, todo lo demás, y ya a partir de ese momento podían trabajar directamente con depósitos a sus cuentas sin manejar efectivo, porque eso es lo que provocaba la peligrosidad de su trabajo en la calle. Así es, una de las cosas, sí, totalmente, el manejo de efectivo y la dependencia de un hombre o una persona que... sí, se evitaba ya eso porque ya el dinero no circulaba. Así más. Bueno, se ha intentado, a raíz de decir que eran trabajadoras sexuales, establecer una especie de parámetro de que si eran buenas víctimas o malas víctimas. Pánico moral. Es una cosa tremenda. La mujer es mujer. No importa la profesión. Y por algo la carátula de femicidio, que tanto ha intentado este gobierno nacional quitarla, es tan necesaria sostenerla para poder seguir pidiendo justicia por todas las mujeres que han sido asesinadas en el marco de violencia de género doméstica, en la calle, laboral también, y como tenemos el caso de varias en Santa Fe. En este caso, este triple femicidio se centra en una presunta represalia vinculada a una banda narcotraficante. Dice que fue una guerra entre bandas con un mensaje interno entre los dealers. Por eso el asesinato, eso es un poco lo que se ha sabido hasta ahora. Una de las chicas dejó lamentablemente un bebé, una mamá también sola. Y la verdad es muy, muy triste porque creemos que no es necesario ya, como que es una obviedad decir fue un femicidio y pedir justicia, pero es como que no, se vuelve a poner en tela de juicio qué estaban haciendo, a dónde iban, cuánto les habían dicho que les iban a pagar, toda esa cuestión del prejuicio, ¿hasta cuándo? Y creo firmemente que tiene que ver este retroceso. En una sociedad que pauperiza el trabajo y que en realidad se sale a trabajar lo que se puede. Y un Estado que desampara. Totalmente. Que nos deja a la mayoría que estaba asomando un poco, sostenía la posibilidad de alimentar a sus hijos, a sus mayores, o a uno mismo, con lo poco que
que podía llegar a tener, alcanzar en cuanto a trabajo, a generar de ingreso, y hoy por hoy está por debajo del límite de la indigencia. O sea, están son indigentes, que trabajan de lo que pueden. Y poner nuevamente en tela de juicio qué estaban haciendo. O sea, uno creería que ya al 2025 estas cuestiones ya de prejuicio, no importa qué estaban haciendo, importa que las mataron. Hay una cuestión que quiero resaltar en porque la verdad que yo sinceramente no me quería meter mucho en su profesión, en lo que hacía, la verdad no me importa. Hay un caso cada 35 horas, es el dato, un caso de femicidio cada 35 horas que se dio hasta del 1 de enero al 31 de agosto del 2025 hubo 164 femicidios. Hay que sumar a estas 3 chicas en esto. Intentos de femicidios y femicidios vinculados, dice que son 264, y bueno, hay un montón de otros datos, pero que la problemática es dura, es cruda. Y hoy lo pensaba mientras iba caminando, estoy caminando por cuestiones de salud. Muy bueno lo que estás haciendo. Por cuestiones de salud, y lo pensaba, decía, hay vos fíjate lo que fue toda la semana previa a estos femicidios. Teníamos el debate sobre las publicidades de YPF, esa tendencia que se dio del chiste de la Shell, de la Shell y de YPF también, esa tendencia que se exporta de otro lado de TikTok, de embolsar a una mina y tirarla a un lugar y mostrarlo como chiste. Terrible que uno a esta altura lo ve con otra sensibilidad. Ese chiste no es gracioso, no te da gracia. Después, lo que fue con Cordera, la entrevista de Gelatina. De Gelatina que da Pedro Rosenblatt con Cordera, que también revivó otros debates con las minas, que algunas hasta decían dentro, porque cuando hablamos de feminismo hablamos de feminismos que son muchos, de algún lado decían no, capaz que se nos fue la mano, capaz que no tenemos que cuestionar a Pedro Rosenblatt de última como se dice, de última es un fanático de esa banda y qué sé yo, está ahí. Después del otro lado, no, muchacho, le está dando micrófono, le está dando micrófono y está tratando de minorizar o suavizar lo que el tipo hizo en su momento, siendo la figura que era o que es al día de hoy. Y o sea, el tipo lo dijo siendo figura, donde un montón se hicieron eco de eso, y vaya a saber cuántos femicidios o casos de violencia o violaciones. Con esta cosa de justificarlo siempre. Con esta cosa que está arriba de decir, eso que sobrevuela, y esa impunidad del macho, y ni hablar de los famosos, y esta cuestión de la gente, de los hijos del poder o los del poder, ¿entendés? Que tienen cierta impunidad, tienen blindaje mediático, tienen impunidad desde lo que son desde la justicia. Sí, y además hay algo que creo que lo decía Marx ya en su momento, de que en la lucha de clase vos tenés dos bandos, uno que colabora siempre y otro que está que es funcional, y otro que está en constante competencia, llevado al capitalismo, digamos. Nosotros estamos en constante, como trabajadores, estamos en constante. Si estás compitiendo, vos no sos clase dominante, sabelo. Si vos estás compitiendo, no sos clase dominante, la clase dominante no compite. Y llevando a la sociedad, pasa mucho que veo con estas discusiones de minas que salieron a cuestionar a Pedro y otras que salieron a defenderlo, por ejemplo, y decía yo entre mí, muchachas, nosotros como hombres, digamos, como el patriarcado es así, nosotros hay cuestiones que lo resolvemos, ¿se entiende? Y ahí vos te das cuenta, en esa pequeña diferencia, de cómo se encamina y cómo se construye ese patriarcado. Los hombres podemos, y tenemos ese privilegio,
de superar a veces hasta diferencias insalvables y de sentarnos a discutir con alguien que es totalmente cosa, porque de habilitar o deshabilitar a alguien. De habilitar o deshabilitar a alguien. Pero ¿entendés lo que digo? Digamos, y por ahí, bueno, cuando uno habla de estos temas trata de hablar con cuidado también porque no quiere dañar a nadie. Pero es así. Es así, la escuchaba a Mariana Pichot diciendo algo. Sí, Mariana Pichot, algo parecido. De lo que. Desde el momento que vos tenés que cuestionar, o te encontrás cuestionando si estuvo bien o estuvo mal lo que hizo Gustavo Cordera en su momento. O sea, como mujeres nos encontramos cuestionando y no está siendo escuchada, o hay otro hombre que habilita la palabra para que se excuse. Sí. O sea, ya estamos en inferioridad de condiciones. Claro. O sea, y lo está habilitando otro macho, o sea, claro. Y que encima es fan. Claro. Justamente. Volviendo al triple femicidio, no quiero que se nos pase por alto. Primero, uno de los acusados es que todavía no lo detuvieron, es un capo narco peruano que tendría 23 años. Capo narco 23 años. Vaya, precoz. Y esto, lo que mencionaban hoy, veía yo en los noticieros, las noticias, que lo que mencionaba la gente del barrio era que lamentablemente, que esto es algo que se replica en todos los barrios donde hay un capo narco, y en el 99,9% hay un capo narco en los barrios, de las periferias sobre todo, que el narco logra cierta complicidad de los vecinos, que es lo que demoró un poco retrasó la investigación, en este caso como en muchos otros casos, y lo logra con un bolsón de comida, gente. Por la situación que está pasando de hambre y de desprotección de parte del Estado, del abandono, de no haber políticas públicas que sostengan a las minorías, a las mayorías empobrecidas en este caso, y lo logran con un bolsón de comida, ni siquiera con droga. Lo logran así, lo ven desprovisto y así van entrando en los barrios. Tomá vos que están para tu nena, para tu hijo, y así compran la complicidad. Eso era un comentario de la gente del barrio que hoy se veía en varios medios. Y es tristísimo y es muy duro, pero finalmente lo esperanzador es que finalmente la gente habló también, señalando que sí, la verdad él no lo conocía. Esa gente de esa casa donde se hallaron los cuerpos no los conocía nadie. Sí. No, es terrible. No, ¿viste? terrible donde lo veas. No tenés de dónde agarrarte, es terrible de donde vos lo veas. Pero fue desesperante ver a la hermana de una de las víctimas pidiendo por favor al intendente, al gobernador, que se acerquen, que busquen, que... Bueno, una cosa que quiero destacar... Que en las cámaras, que si veían las cámaras las iban a encontrar, y así fue. Una cosa que quiero destacar, y a uno le nace como argentino también, ¿no? Cuando sale, creo que el abuelo o el papá de una de las chicas y dice, por lo menos yo la encontré, yo sé lo que le pasó, y nombraba a Loan él, digamos, decía, sí, lo vi. No, yo no me podría imaginar el sufrimiento de andar buscando a alguien durante tanto tiempo sin saber lo que pasó. Y pienso en las madres de Plaza de Mayo, y pienso en las abuelas de Plaza de Mayo, y pienso en todo, y en la cuestión del desaparecido que tiene este país, y en la cuestión que siempre decimos... ¿Cuántas mujeres? Marita Verón. ¿Cuántas desaparecidas que nunca...? Y vuelvo a decir, hay, creo que ahora son 106, o por ahí, chicos en búsqueda activa. Nada de eso. No dejemos de horrorizarnos frente a la carátula de femicidio, también no dejemos de pedir justicia como corresponde. Sí. Y bueno, ahí la policía de la ciudad, en una marcha de pedir justicia vas a reprimir. La puta que te parió. Sí, estaba ahí, la mostraba. En una marcha donde están pidiendo justicia vas a salir a reprimir, dale, boludo. Y lo sacaron
Dale, escarpiendo. llevaron a un muchacho, a ver, ya lo tengo, llevaron a un muchacho que lo tuvieron demorado, y no solo que lo tuvieron demorado, sino que ahora tiene... Los manifestantes los sacaron igualmente corriendo a la tiene, policía. sí, pero bueno, llevaron Ahí a un muchacho se ven las ahí. imágenes. Se llama Pablo, que es fotógrafo, y lo liberaron con una perimetral que le prohíbe acercarse a 100 metros del Congreso. Esta es la libertad, muchachos, esta es la libertad. No podés ni siquiera pedir justicia, ni manifestarte pidiendo justicia. Nada. Acá en Santa Fe, en Plaza de Mayo, estuvieron reunidas Sí. a través de la convocatoria que hizo la NUM, la Ni Una Menos. ¿Cuándo fue esto? Disculpame. Ayer, ¿cuándo La desaparecieron? marcha, La marcha fue ayer. ¿Y cuándo lo asesinaron? El viernes pasado desaparecieron. El viernes pasado desaparecieron, lo habrán asesinado en ese momento. En ese interín. ¿Pasaron cuánto? Hacia el sábado. 4 o 5 días. 4 o 5 días. Hay 3 mujeres más muertas. Por estadística. Exactamente. 3 feminicidios más. De ese hasta pero bueno.